mi nombre es Aurelena Cabe Rico y los voy a acompañar trabajando el tema del derecho sucesoral. Básicamente, pues tengo un reto muy grande, ¿sí? Y es actualizarnos en normas o en aspectos sucesorales. Sin embargo, el movimiento en el derecho sucesoral ha surgido no tanto vía legal, solamente tenemos una nueva ley 2388 de 2024 sobre hijos de crianza que les da derechos hereditarios expresamente, ahora sí de manera legal, la norma lo establece, pero el movimiento que hemos tenido jurisprudencialmente o el movimiento en materia sucesoral se ha dado principalmente vía jurisprudencia, algunas ratificando lo que ya hay, otra desde una postura nueva, pero el movimiento ha sido más jurisprudencial que legal, porque desde la ley 1934 de 2018, las leyes que salieron en el año 2018, la que deroga las mejoras, solamente tenemos la ley 2388 de 2024 como ley como tal, nueva en este curso de actualización. Y lo vamos a abordar entonces más enfocado a la parte jurisprudencial porque desafortunadamente no tenemos tanto movimiento legislativo o nuevas leyes al respecto. Vamos entonces a abordar el curso de la siguiente manera. Yo voy a partir de unos elementos básicos que pueden ser unos elementos introductorios al tema. Voy a dar unas nociones básicas que tenemos que manejar del derecho sucesoral y posteriormente presento la nueva jurisprudencia que abordando cada uno de ellos ha surgido. Yo les voy a pedir un favor, voy haciendo mi exposición y para yo concentrarme, generalmente no reviso el chat durante la exposición. Hago mi exposición, vamos a hacer un receso. Si les parece bien, hacemos un receso a las 8, hacemos un receso por 15 minutos y previo a ese receso, ¿sí? Previo a ese receso saco unos minutos para resolver inquietudes. Entonces hacemos dos tandas de preguntas, una tanda al finalizar la primera sesión y una tanda de preguntas al finalizar la clase de hoy. Y posteriormente, pues si queda alguna pregunta y no es abordada o no puede ser resuelta el día de hoy, la resolveremos el día de mañana. ¿Listo? Esa va a ser la metodología. A las 8 en punto 15 minutos de descanso, previo preguntas al descanso y antes de dar por terminada la sesión, un espacio para las preguntas. Y si hay alguna dificultad en cuanto al audio, en cuanto a un dato específico, le pido al coordinador o quien me esté apoyando, Jaime, desde el punto de vista logístico, que me interrumpan para yo poder escuchar, porque no le hago seguimiento al chat mientras voy presentando. Partamos de una base y es el concepto de sucesiones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sucesión, hablamos de suceder y suceder genéricamente significa ocupar la posición jurídica que tiene una persona en una determinada relación jurídica. Pero siempre que nos hablan del término sucesión, nosotros lo asimilamos a la sucesión por causa de muerte, cuando realmente el concepto de sucesión es un concepto amplio, porque yo no solamente sucedo por causa de muerte, sucedo también a través de actos jurídicos entre vivos. Sin embargo, a pesar de que el término sucesión es un concepto amplio, vamos a abordar la sucesión por causa de muerte como uno de los modos para adquirir el dominio. El artículo 673 del Código Civil establece que uno de los modos para adquirir el derecho real de dominio es la sucesión por causa de muerte. Artículo 673 del Código Civil. Sin embargo, pues ya nosotros sabemos que existen otros modos para adquirir el derecho real. Y lo primero que a uno se le viene a la mente y es, una persona muere y entonces yo de manera inmediata adquiero el derecho real de dominio, porque así pareciera el artículo 673 del Código Civil.
Si es un modo de adquirir el derecho real de dominio, esa sucesión por causa de muerte, entonces es suficiente la muerte de una persona para que yo adquiera el derecho real de dominio. Y lo primero que nosotros tenemos que responder es no. Para yo poder adquirir el derecho real de dominio a través de ese modo de la sucesión por causa de muerte, tienen que configurarse unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, en primer lugar, que haya un muerto, ¿sí? Que es una persona natural que fallece. Dos, que ese muerto deje un patrimonio transmisible. Y lo primero que diríamos es, no se supone que todo patrimonio es transmisible. Y ahorita vamos a ver que no. Y ese patrimonio transmisible constituye o conforma lo que nosotros llamamos herencia, caudal relicto, acervo hereditario. Tres, que exista un asignatario o un beneficiario de esa herencia o de ese caudal relicto, que ese beneficiario sea o porque la ley le da la calidad de beneficiario o porque el testamento le da la calidad de beneficiario, que esa persona acepte la calidad de beneficiario y que después de aceptar adelante un trámite liquidatorio, ya sea judicial o notarial. Judicial que termina con una sentencia o notarial que termina con una escritura. Cuando se dan todos esos elementos, ya nosotros decimos que operó efectivamente el modo de la sucesión por causa de muerte y que al haber operado el modo de la sucesión por causa de muerte, yo paso a adquirir el derecho real de dominio. Vamos a mencionar de una manera muy rápida en esta parte haciendo o recordando elementos del derecho sucesoral, porque primero tenemos que recordar para después llegar a la actualidad jurisprudencial. Recordemos entonces esos elementos que tienen que confluir para que opere el modo de la sucesión por causa de muerte y que acabé de enumerar o enunciar, mejor, acabé de enunciar. El primer elemento es que haya una muerte. Esa muerte se prueba con un registro civil de defunción que sea apertura dependiendo del tipo de la muerte, ¿sí? Si es una muerte real, si es una muerte cierta sin cadáver, si es una muerte presunta por desaparecimiento o si es una muerte encefálica o cerebral. Esos son los tipos de muerte que la doctrina habla, pero todas me llevan a un documento fundamental que es el registro civil de defunción. Solamente me voy a detener en la muerte presunta por desaparecimiento. Me parece importante este tipo de muerte porque se apertura el registro civil de nacimiento a raíz de una sentencia que está precedida de un proceso de jurisdicción voluntaria denominado así muerte presunta por desaparecimiento. Y en esa sentencia el juez señala una fecha exacta de muerte. Pero es que el juez no sabe la persona cuándo murió. No obstante, el artículo 97, 96 del Código Civil, regálenme un momento, por favor, hago apertura del código acá en internet. Regálenme un momento, que no tengo mis códigos físicos a la mano. El artículo 97 del Código Civil establece en el numeral sexto cuál va a ser el día presuntivo de muerte. Y en ese numeral sexto dice el juez fijará como día presuntivo de la muerte el último día del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias. Ya lo que la norma hace referencia al tema de la posesión provisoria de los bienes, eso ya no tiene aplicación. Entonces, cuando nosotros estamos en una sentencia que declara la muerte presunta por desaparecimiento, ¿qué hace el juez? Pues el juez emite una sentencia precedida de un proceso de jurisdicción voluntaria, donde en ese proceso de jurisdicción voluntaria tuvo un término mínimo de 1 año de publicaciones, y ese proceso estuvo precedido mínimo de 2 años de desaparecimiento, entonces ya mínimo tenemos 3 años de no saber nada de la persona, y ahí se le obliga al juez a señalar un término exacto para fijar la fecha de muerte. Así no se haya sabido exactamente qué día ocurrió, el juez la debe fijar y según este numeral sexto, el artículo 97, fija como fecha de muerte el último día
de los primeros 2 años, contado desde las fechas de las últimas noticias. Entonces, si la persona, supónganse usted, murió o se desapareció, las últimas noticias fueron el 5 de noviembre del año 2020, el último día de los primeros 2 años, los primeros 2 años se cumplen ese mismo 5 de noviembre, pero ya del año 2022, se fija como fecha el último día de esos primeros 2 años, es decir, el 5 de noviembre de 2022, el juez lo tiene que fijar como fecha. ¿Por qué es importante la fecha de muerte? Porque eso me va a determinar quién tiene derecho a esa sucesión y quién recibe por transmisión o quién recibe por representación. Fecha de muerte fundamental. Con relación a la muerte, también quiero que recordemos un concepto, que es el concepto de la conmuriencia, que es cuando 2 personas mueren en un mismo evento. Pero no el simple hecho de que 2 personas mueran en un mismo evento, de por sí va a generar conmuriencia, porque realmente la conmuriencia se genera es cuando esas 2 personas que mueren en un mismo evento están llamadas por ley a ser herederas. Es decir, no es que yo aborde un vuelo, se estalle el avión y ya por ese simple hecho haya conmuriencia con las personas que fallecen conmigo, sino que realmente habría conmuriencia si yo abordo el vuelo con mi padre, con mi madre, con mi hija, con mi cónyuge, y entre esas personas que morimos en el mismo evento, no es posible determinar quién muere primero y quién muere después. En eventos naturales o en otras circunstancias, si yo muero, heredaría a mi hija. Si mi hija no tiene descendientes de ella, yo le heredaría. Pero en un evento de conmuriencia nos excluimos, ni ella es heredera mía, ni yo soy heredera de. Y nos iríamos al orden hereditario. Sí. Con relación al primer elemento de una sucesión por causa de muerte, que es el elemento muerte, cuya prueba es el registro civil de defunción, consideraría que para efectos de este curso, que no tiene pues mucho tiempo, hasta ahí es suficiente mención. ¿Qué pasa con el tema de del segundo elemento para que opere el modo de la sucesión por causa de muerte? El segundo elemento es el elemento herencia, ¿sí? ¿Qué conforma la herencia? La herencia está conformada por el conjunto de activos y pasivos de que era titular esa persona que murió. Entendemos por activo cosas corporales, incorporales, derechos reales, derechos crediticios, acciones. Y por pasivos, todas las obligaciones o cargas económicas para su tipo. Ejemplo de activo: la casa, el carro, la finca, las acciones, un derecho personal derivado de un contrato de leasing, un derecho económico a una determinada explotación frente a una creación intelectual, el derecho económico que de ahí se deriva, un derecho litigioso, un derecho personal a reclamar unos cánones de arrendamiento que me adeudan y que no me han pagado. ¿Y qué conforman los pasivos? Los pasivos son esas obligaciones o cargas de las cuales era titular el causante. Pero nosotros, no todo lo que hace parte de nuestro patrimonio se transmite a nuestros herederos cuando nosotros fallecemos. No todo lo que hace parte de nuestro patrimonio se transmite por causa de muerte. ¿Qué se transmite por causa de muerte? La regla general es que todo lo que está en nuestro patrimonio se transmite. Esa es la regla general. Pero hay unas excepciones y las excepciones son expresamente consagradas en la ley. Existe un derecho real muy importante en nuestro derecho civil, que es el derecho real de usufructo, o el derecho real de uso, o el derecho real de habitación. Entre los tres, el más usado, el derecho real de usufructo. Y todos sabemos que ese derecho real de usufructo es de carácter patrimonial. Yo lo puedo transferir, es decir, yo lo puedo vender, yo lo puedo donar, yo lo puedo aportar a una sociedad, yo lo puedo meter a cualquier acto o negocio jurídico entre vivos, pero si yo muero, ese derecho real de usufructo termina con mi muerte, ¿sí? Ese es un evento de un derecho patrimonial que termina con la muerte de su titular. La regla general es que todo lo que conforma mi patrimonio se transmite, pero es una regla general. Existen excepciones
y una de esas excepciones está dada por el derecho real de uso. ¿Qué más hace parte de mi patrimonio? Ojo, lo que sea de la titularidad del causante. Por eso nosotros tenemos que revisar si ese causante tenía una sociedad conyugal disuelta, no liquidada para el momento de su fallecimiento, o una sociedad conyugal que se haya disuelto con la muerte. A su vez, tenemos que revisar si ese causante tenía una sociedad patrimonial disuelta, no liquidada para el momento de la muerte, o una sociedad patrimonial que se disolvió con la muerte. ¿Por qué es importante la determinación de ese hecho? Y por qué en los trámites liquidatorios citamos en el evento en que la persona haya sido casada o co-compañero o compañera permanente, a ese cónyuge o a ese compañero permanente, con el fin de que manifieste si había una sociedad conyugal vigente o una sociedad patrimonial vigente para el momento de la muerte que se haya disuelto con la muerte, es decir, que haya terminado con la muerte, y que dentro del mismo trámite liquidatorio sucesoral haya que liquidar. O sí, ya estaba disuelta, pero todavía no se había procedido a su liquidación. Y esto es fundamental para el tercer requisito de la herencia, que es la titularidad. Porque si hay bienes de sociedades conyugales disueltas, no liquidadas o que se hayan disuelto con la muerte, o sociedades patrimoniales disueltas, no liquidadas, pero que se hayan disuelto con la muerte, es necesario proceder a liquidar para saber qué le queda a ese cónyuge o compañero permanente supérstite y qué le queda a la sucesión ilíquida, porque eso que le queda a la sucesión ilíquida hace parte de la titularidad del causante. Y puede que el bien esté totalmente a nombre del cónyuge o compañero permanente supérstite, pero en el momento de la muerte pasa esa masa indivisa de bienes llamada, ejemplo, sociedad conyugal disuelta, y en el evento en que operó esa disolución de la sociedad conyugal, que se dio esa sociedad conyugal disuelta, ese bien ya deja de ser de titularidad del cónyuge, así esté totalmente a nombre de él, y pasa a ser de esa sociedad conyugal que se está liquidada, 50% a nombre del compañero permanente o cónyuge supérstite y 50% a favor de esa sucesión ilíquida, o sea que pasa a ser de titularidad de la sucesión. Por eso, muy importante, el artículo 487 del Código General del Proceso, y trabajemos, por favor, con Código General del Proceso y con Código Civil para esta clase de manera simultánea. Por eso el Código General del Proceso, en el artículo 487, establece disposiciones preliminares. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se liquidarán por el procedimiento que señala este capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en la ley. Y dice el mismo artículo en el inciso segundo: también se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante y las disueltas con ocasión de dicho fallecimiento. Vamos a trabajar naturaleza jurídica de la herencia. O sea, ya sabiendo que el segundo elemento de una sucesión por causa de muerte es el elemento herencia, vamos a revisar qué es la herencia. La herencia, pues como ya todos lo sabemos, y esta definición pues, puede ser muy obvia, no es una persona natural ni jurídica. La herencia por sí sola no es un sujeto de derechos, no tiene los atributos de la personalidad. Yo no puedo decir que la herencia tenga nacionalidad, domicilio, nombre, capacidad. ¿Sí? ¿Qué es entonces la herencia? La herencia es un patrimonio autónomo y así lo tiene consagrado la doctrina. La herencia es un patrimonio autónomo y como patrimonio autónomo tiene capacidad para ser parte en un proceso, y el mismo Código Civil me dice entonces a través de quién comparece ese patrimonio autónomo. Vamos a ubicarnos todos, por favor, en el artículo 53
y 54 del Código General del Proceso, que la voy a compartir en este momento, artículos 53 y 54. Pero antes de leer estas normas de capacidad para ser parte y capacidad para comparecer en un proceso, quiero hacer mención a lo siguiente. ¿Cuál es la teoría del patrimonio autónomo? Nosotros, ¿por qué hablamos que la herencia es un patrimonio autónomo? Para yo explicar que la herencia es un patrimonio autónomo, siempre recurro a un símil que para mí es muy importante y que de esa manera lo entendemos de una forma muy sencilla. Pensemos en esas personas desaparecidas que todavía no han cumplido el término de los 2 años para yo iniciar un proceso de muerte presunta por desaparición. Ejemplo, tengo un comerciante, sale de su casa, dice que va a ir para su negocio, es un establecimiento de comercio, supongamos que es una serviteca, y el señor no aparece. El señor no vuelve a aparecer. En ese momento, pues sus negocios no se detienen por su desaparecimiento. Sigue contando el término para presentar las declaraciones de renta, para presentar los IVAs, para pagarle a los trabajadores, para pagar el impuesto de industria y comercio. O sea, toda su vida comercial continúa a pesar de que esa persona titular no esté. A esa persona, cuando ha operado ese desaparecimiento, la ley me dice que yo puedo esperar 15 días hábiles y si en esos 15 días hábiles no aparece ese sujeto, puedo iniciar algo que se llama un proceso de jurisdicción voluntaria que se denomina declaración de mera ausencia. ¿Para qué me sirve ese proceso de declaración de mera ausencia? Para nombrar un administrador a los bienes de ese ausente. La ley 1306 de 2009, que no ha sido derogada totalmente porque en todo lo que tiene que ver con administradores se mantiene, me dice que para los ausentes yo puedo nombrar o una persona natural o una persona jurídica, llámese fiduciaria, para que administre los bienes de ese ausente. ¿Qué tiene que hacer ese administrador? Pues estar pendiente de pagar los trabajadores, pagar los impuestos, estar pendiente de presentar las declaraciones, etcétera, etcétera. O sea, de administrar ese patrimonio. Por eso lo llamamos así, administrador. No es una persona que está pendiente de la persona como tal, porque la persona está desaparecida. Única y exclusivamente necesito alguien que vigile ese patrimonio y que lo administre. Este administrador es nombrado por el juez en un proceso de jurisdicción. ¿Qué pasa con la herencia? Entonces, miren ustedes, yo tengo una persona natural que dentro de los atributos de la personalidad tiene algo que se llama patrimonio. Cuando esa persona natural muere, ese patrimonio queda sin un titular. Y a ese titular y por eso a ese patrimonio lo llamamos un patrimonio autónomo, pero queda sin ese titular persona natural. Ya vamos a ver qué pasa a otros titulares llamados. Pero ese conjunto de bienes, ese conjunto de activos y pasivos, que es intangible, que es una universalidad jurídica, la ley le denomina patrimonio autónomo. Y a ese conjunto de bienes que la ley le denomina patrimonio autónomo, pues lo que necesitamos es una persona que lo administre, una o varias personas que se encargue de su administración, de su defensa, de actuar en favor de él. Y por eso nosotros decimos que ese patrimonio autónomo puede actuar en un proceso, sí, puede ser parte de un proceso. Y así nos lo indica el artículo 53 del Código General del Proceso. Dice capacidad para ser parte. Podrán ser parte en un proceso. 1, las personas naturales y jurídicas. 2, los patrimonios autónomos. Entonces ya tenemos establecido que el patrimonio autónomo puede entrar a un proceso, que a pesar de que es un patrimonio autónomo, puede entrar a un proceso o por activa o por pasiva. ¿Listo? Ahora ya sabiendo que ese patrimonio autónomo puede entrar a un proceso, es decir, tiene capacidad para estar en un proceso, ¿quién habla o quién representa a ese patrimonio autónomo? Entonces la norma artículo 54 me da la respuesta, me dice comparecencia al proceso. No voy a leerlo todo, solamente voy a leer el primer inciso y el tercero. Dice el primero, las personas que puedan disponer de sus derechos tienen capacidad para comparecer por sí mismas al proceso. Las demás deberán comparecer por intermedio de sus representantes
o debidamente autorizadas con estos con sujeción a las normas sustanciales. Artículo 50. Dice, las personas jurídicas y los patrimonios autónomos comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos. En el caso de los patrimonios autónomos constituidos a través de sociedades fiduciarias, comparecerán por medio del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria, quien actuarán como su vocera. Entonces, la norma acá me dice, los patrimonios autónomos comparecerán por su representante. Para una herencia, que ya sabemos que es un patrimonio autónomo, punto 1, ¿quién es el representante de la herencia? Entonces, acá la norma dice, el que disponga la constitución política no dice quién es el representante. La ley o los estados. En este caso, serán representantes de los patrimonios autónomos quienes indique la ley. Y entonces acá viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿quiénes representan ese patrimonio autónomo? Y para eso me ubico acá en esta parte. ¿Quiénes son representantes de esa herencia? En primer lugar, el administrador de la herencia yacente. El administrador de la herencia yacente es representante de ese patrimonio autónomo. Punto 2. ¿Quién más administra la herencia? Los que indica el artículo 496 del Código General del Proceso. 1. Albacea con tenencia de bienes. Primeros administradores. 2. Herederos. Ahorita los voy a explicar uno a uno. 3. Cónyuge o compañero permanente si hay bienes de sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Y en últimas, cuando hayan diferencias, el que decida el juez, es decir, un secuestro. Miremos uno a uno estos representantes o estos administradores del patrimonio. Para ello, me voy a ubicar en primer lugar en el administrador de la herencia yacente. ¿Quién es el administrador de la herencia yacente? Entonces, voy a poner el siguiente caso. Supónganse ustedes que nosotros tenemos una herencia. Los primeros que están llamados a administrarla son los herederos. Uno o muchos, pero esos herederos son los primeros que están llamados a administrarla. Pero supongamos que en esa sucesión no hay herederos o que habiendo herederos, ellos no se han presentado a aceptar la herencia, porque aceptar implica entrar a administrar la herencia. O sea, esos herederos no se han presentado para... Primero, no tengo herederos, tengo albacea con tenencia de bienes. ¿Quién es el albacea con tenencia de bienes? Aquella persona nombrada en un testamento para que sea quien maneje o quien administre los bienes. Supónganse ustedes que no hay albacea. Tercero, cónyuge o compañero permanente administra los bienes si dentro de esos bienes de la herencia existe bienes provenientes de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial. Supónganse ustedes en el caso no hay bienes de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial. Entonces, paso a tener un conjunto de bienes sin quien lo administre, sin herederos que hayan aceptado y que por ende estén administrando, sin albacea con tenencia de bienes que sean los que hayan entrado a hacer administración, sin cónyuge o sin compañero permanente porque no existe sociedad conyugal o sociedad patrimonial disuelta. Entonces, en ese caso, el juez de oficio o a petición de cualquier interesado, quien acredite sumariamente interés, le podrá decir al juez, señor juez, nombre un administrador a estos bienes. Así como a un ausente se le nombra un administrador para que le maneje el patrimonio, a esta herencia que nadie la está manejando, que nadie está pagándole a los trabajadores, que se murió la persona y no le conocíamos ningún heredero, que no conocíamos a nadie, nómbrele administrador, porque necesitamos con quién entender. ¿Esta administrador de la herencia yacente ha perdido vigencia? No, es una figura completamente vigente. Otros dirán, no doctora, pero es que como el ICBF es heredero, ¿qué vamos a declarar a una herencia yacente? Y a eso damos respuesta de la siguiente manera.
El ICBF no es heredero de manera automática. El ICBF solamente entra a ser heredero en los procesos de sucesión cuando expresamente adelanta el trámite sucesoral o porque a él haya llegado conocimiento de que tiene vocación hereditaria o porque alguien le denuncia la vocación hereditaria. Si nadie le denuncia la vocación hereditaria al ICBF o le ponen en conocimiento que él tenga una eventual vocación hereditaria, el ICBF no adelanta un trámite liquidatorio sucesorio. Entonces, no es cierto que la herencia adyacente no exista o que el trámite de herencia adyacente no exista. Sí existe y existe porque no podemos dejar patrimonios sin quien los maneje, sin quien lo administre. Tanto que si el juez de oficio advierte que tenemos un patrimonio sin ser manejado por alguien, incluso de oficio puede iniciar el trámite de declaratoria de herencia adyacente, como así lo indica el artículo 484 del Código General del Proceso. Pero no me voy a detener en el procedimiento de herencia adyacente porque se encuentra regulado de una manera muy sencilla en el Código General del Proceso y ustedes en su casa o con el tiempo debido pueden hacer la remisión a las respectivas. Entremos a el tema de la administración, aparte de ese administrador de la herencia adyacente. ¿Quién más puede? Uno, albacea con tenencia de bien. ¿Por qué la norma le pone este apellido? Y me van a excusar el término. Albacea con tenencia de bien. Porque existen diferentes albaceas. Primero, recordemos qué es una albacea. Una albacea es la persona que administra los bienes de una sucesión ilíquida. Cuando yo haga referencia a una sucesión ilíquida, es una sucesión que no se ha liquidado. ¿Qué pasa con ese albacea de esa sucesión ilíquida? Este albacea es nombrado expresamente en el testamento para que ejecute las disposiciones testamentarias. O sea, albacea es la persona nombrada en el testamento para que ejecute las disposiciones testamentarias. El albacea puede ser de diferentes tipos. Hay albacea sin tenencia de bienes o albacea con tenencia de bienes. Y hay un tercer tipo de albacea, el albacea fiduciario. Primera albacea, albacea sin tenencia de bienes. Él tiene unas facultades, entre ellas ejecutar las disposiciones testamentarias, velar por la seguridad de los bienes relictos, avisar la muerte del causante, verificar que se conforme una hijuela para el pago de los pasivos. O sea, él tiene unas ciertas funciones, pero como tal no administra de manera directa los bienes. O sea, él ejecuta las disposiciones testamentarias, pero los bienes siguen siendo manejados o administrados por los herederos. Él solamente está atento a las disposiciones del testamento y a otras cláusulas u otras obligaciones expresas que trae la ley. ¿Qué pasa con ese albacea con tenencia de bienes? Que yo le denomino albacea con este apellido, que es albacea con tenencia de bienes. Este albacea con tenencia de bienes es aquel que, aparte de ejecutar las disposiciones, maneja los bienes, recibe los frutos, divide los frutos, está atento al pago y él mismo efectúa esos pagos. ¿Por qué? Porque tiene la administración directa de los bienes y de lo que producen. Este albacea con tenencia de bienes tiene las mismas derechos y las mismas obligaciones que un secuestro. Pero no en todas las sucesiones tenemos albaceas, solamente en las testadas y solamente cuando expresamente se nombra, porque de ninguna parte se va a inferir la función de albacea. ¿Quién entonces administra los bienes? Aparte del albacea, los herederos. Entonces puede haber albacea sin tenencia de bienes y herederos que estén administrando, o solamente herederos. Entonces, ¿cuáles herederos? ¿El mayor, el menor, el del medio? No, todos. Todos los herederos que hayan aceptado la herencia. 10 herederos que aceptan, 10 administradores de la herencia. Pero si aparte de los herederos o de la albacea con tenencia de bienes, existe cónyuge sobreviviente o compañero permanente
cuya sociedad conyugal o patrimonial se esté ahí liquidando, entonces este cónyuge sobreviviente o compañero permanente entra a defender, a administrar los bienes de la herencia. ¿Listo? Miren ustedes lo que expresamente señala la norma. Artículo 496. Desde la apertura del proceso de sucesión hasta cuando se ejecutaría la sentencia probatoria de la partición o adjudicación de bienes, la administración de estos se sujetará a la siguiente regla. 1. La tendrá el albacea con tenencia de bienes y a falta de este, los herederos que hayan aceptado la herencia, con arreglo a lo prescrito por el artículo 1297 del Código Civil. Los bienes de la sociedad conyugal o patrimonial serán administrados conjuntamente por el cónyuge sobreviviente, compañero permanente y albacea, o por aquel y los mencionados herederos según el caso. Apalanque la práctica de su profesión en menos de 24 horas valiéndose del conocimiento ya aplicado por expertos en la vida real. Conozca toda la información deslizando hacia abajo. En este momento tenemos un súper descuento en el valor de la inscripción. No se quede por fuera, le esperamos adentro.